vamos a hacer memoria de algo histórico reciente, como es el hundimiento del Moscova. Un barco surgido de las entrañas del periodo final de la Guerra Fría de los astilleros de Ucrania, cuando era República Socialista Soviética federada en la Unión Soviética, y que luego heredaría la Federación de Rusia para cambiar su nombre del Eslava a ser el Moscova, llevando el nombre de la capital de Rusia, todas las Rusias. Lo cual es curioso porque la flota del Mar Negro sería la causa y la culpa de entrar en Crimea en 2014 con los hombrecillos verdes, sojuzgando las instituciones donde había más tártaros que rusos y más tártaros que ucranianos. Pero Crimea es Ucrania de toda la vida. Y claro, dejaron votar a los rusos residentes en la zona de Sebastopol, en la zona de la base naval del Mar Negro. ¿Qué pasaría si dejaran votar a todos los trabajadores de la base de Rota en la zona municipal del territorio? Igual acabarían siendo un municipio anexado a los Estados Unidos de América, quién lo sabe. Pero bueno, dejando de lado las gestiones de Leonid Kravchuk y Leonid Kuchma respecto a Sebastopol y Crimea en los años 90 y principios del siglo XXI, que estaban bien trazados, resulta curioso que este buque, que fue clave en la guerra del año 2008 contra Georgia, violando el elemento de la tregua olímpica, porque estaban celebrándose los Juegos Olímpicos de Pekín. Recordemos que ellos, muy cucos, en 2014 dejaron pasar los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi para después, claro, la clavada para adentro, destrozando la post-tregua olímpica. Pero en 2008 fue durante la tregua olímpica, durante los Juegos Olímpicos. El ataque inicial sería el día de la inauguración de los Juegos y duró 5 días. Es decir, toda la guerra duró dentro de los Juegos Olímpicos de verano. Y el Moscova tuvo un papel importante ahí, tratando de matar a los nazis georgianos. Ah, no, que entonces no se hablaba de nazis. ¡Ay, qué gente más poco imaginativa! Y aún así fue algo un poco catastrófico. Lo mismo que después querían Sebastopol para mantener la flota del Mar Negro. Y cachilimochilis, se les ha hundido el buque insignia de la flota del Mar Negro. Y dentro de poco igual se les han hundido un poquito más. ¿Van a querer tener un puerto para la nada? ¿Para la flota de la nada? Cuando empezaron la guerra el 24 de febrero, que parece una eternidad, de este año 2022, pasaron por la isla de las serpientes, que está un poco cerca de Rumanía, y les advirtieron a los que estaban allí, los soldados ucranianos, que debían rendirse. Los soldados ucranianos, a semejanza de lo que hizo el señor Macauliffe en la batalla de las Ardenas, en Bastogne, si no recuerdo mal, cuando le conminaron los nazis, ahí sí había nazis alemanes, a rendirse, escribió solamente 4 letras. Nuts. ¿Qué venía a ser? Y un carajo, y una mierda, y un cojón, y un huevo. No. Nein, niet. Rendirse, no. Nuts. Ha pasado la historia. Porque los ucranianos, a su versión, también les dijeron al crucero Moscú que por aquí les bombardearon. Y el día 12 de abril salía un sello rememorando ese hecho de la isla de las serpientes. Y ese día, prácticamente, un poquito después, el día 14, por la mañana, entre el 13 y el 14 básicamente,
2 misiles Neptuno antibuque fueron lanzados contra el Moscú, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, y se convirtió en un submarino. Fue ascendido, fue honrado, porque seguramente no tendrá huevos de decirlo, pero en otros casos sí ha tenido de decir: tranquilos, el Lavrov, Putin, tranquilos, estaba todo previsto. Sí. Hombre, estaba previsto esto de que le lanzaran misiles crucero aquí con antibuque, estaba previsto. Y que se fuera al fondo del mar, por supuesto. Tenía una operación especial submarina. Maravilloso. Pero con un pequeño detalle importante e interesante. Y es que después del ataque pudieron sacar a los 500 tripulantes. ¿Murió alguien? Parece que no. Es decir, los ucranianos se cargaron al buque insignia sin bajas. Te vas a joder, Putin, y además sin haberte causado un muerto. Cosa que tú, en Mariupol, has causado más de 35.000 muertes civiles. Cuando le hiciste a los chinos decir que en rueda de prensa que no iba a haber ataques en ciudades, que no iba a haber muertos civiles, tuvieron que decir los chinos, y los chinos quedaron como unos mentirosos, porque tú, Vladimir Vladimirovich Putin, le mentiste a los chinos. ¿Y crees que los chinos van a hacerte caso? Es curioso y paradójico que esa noche del 13 al 14 de abril sea curiosamente la fecha histórica en 1912 del hundimiento del Titanic. Moscú Titanic. Moscú se hunde, Moscú tocado y hundido. Hay chistes que dicen que, bueno, fueron a remolcarle y cuando se dieron cuenta de que era la brigada agrícola, esos que han recogido tanques por todas las carreteras de Ucrania, entonces sí lo hundieron. Hombre, porque veían que en vez de para Sebastopol iban para Odessa. Y en Odessa, pues, el barco había sido construido en Nikolayev, que fue recuperado hace ya bastante tiempo, en la vía para recuperar Gerson. Los ucranianos lo crearon y los ucranianos lo destruyeron. Qué cosas, ¿verdad? Cosas de la guerra. Lo mismo que el Bósforo. El Bósforo está cerradito para los rusos y por lo tanto no pueden entrar ni salir barcos de guerra en mitad del conflicto. Porque seguramente les habría gustado tratar de... Porque el único barco que tenía misiles de protección contra los Neptuno o contra cualquier ataque desde tierra era el Moscú, con lo cual ahora la flota está indefensa y la han tenido que mover. La han movido a una zona cercana a Sochi, en la zona continental, es decir, ya no están en Sebastopol, ya no están en Crimea, no pueden porque son pasto del ataque de los ucranianos, que son crestelistas, y si pudieran atacar cualquiera de los 44 buques que quedan indefensos e inermes, pues irían todos a pique, como lógico, y como haría cualquiera. Y no pueden entrar o salir porque el Estatuto Internacional del Bósforo, que si no recuerdo mal, data de 1937. En caso de guerra, para los contendientes el estrecho está cerrado, con lo cual no pueden traer barcos de guerra al ámbito del Mar Negro y tampoco pueden sacarlos. Por lo tanto, se tienen que envainar la propia circunstancia y trasladarlos ¿a dónde? A un lugar un poco más seguro, como es la zona cercana a Sochi. Pero cuidado, cuidado, porque vete a saber las circunstancias que puedan derivarse. Es el problema cuando entras en una guerra sin ninguna razón objetiva, más allá de dogmas ideales para el imperialismo.
Por eso, algunos siempre tuvimos claro que era razonable pensar que no iba a haber guerra. ¿Pero por qué? Porque cualquier posibilidad de victoria por parte de Rusia sería a tal coste que sería absolutamente impensable hacer ese juego de exponerse tanto para no tener ningún beneficio real, tangible. Uno va a la guerra únicamente cuando sabe que va a tener un beneficio tan extraordinario que beneficia, que merece la pena, que propicia que uno sea capaz de arriesgarse en algo tan doloroso, tan cruel, tan imposible de prever, porque entras dentro de lo arbitrario, dentro de lo incognoscible, como es ir voluntariamente a una guerra. No aprendieron nada, no ya de Ucrania en el año 1918 o de Finlandia en 1940. No. Tampoco de Georgia de 2008. Y sigue siendo un ejército mal mandado, con malos oficiales, con malos suboficiales que ni siquiera existen, con material que no es lo más de lo más, no parece el segundo ejército del mundo. Lo mismo que tampoco el Irak de Saddam Hussein, a pesar de que decían que lo era el tercer o cuarto ejército del mundo en 1990. Cosas de la propaganda. Parece que Kremlin tiene muy buenos propagandistas, pero muy malos contactos en un sistema autoritario, autócrata, donde el poder de uno, Vladimir Vladimirovich Putin, manda sobre todos los demás, incluso con una mitad del ejército que es la guardia personal de él como el líder supremo de la Guardia Nacional, en donde no hay discusión, nada, y por lo tanto todo está operando para que la derrota de Rusia, en cualquier caso, aunque pudiera ser una victoria pírrica, pero claro, victoria ¿en qué sentido? Como con Finlandia, que le rascaron el 9% del territorio, que serían Donetsk y Luhansk, 2 oblasts, o Crimea como mucho. Eso ya sería un poquito más del 9% del territorio nacional ucraniano. Pero si fracasa la ofensiva de Rusia en el Donbass, luego los ucranianos tienen la posibilidad de recuperar todo el territorio de su país, Eso sí, luego evidentemente hay que reconocer las minorías, tanto culturales, étnicas, un país plural, integrado, pero ucranianos todos son ucranianos, porque así lo decidieron. Y ninguno de los territorios de Ucrania tiene voluntad de sumarse a un proyecto nacional ruso, porque Rusia es un país extranjero. Y al final se ha visto. ¿Qué ha conseguido Rusia invadiendo Ucrania? Que Finlandia y Suecia entren en la OTAN. Aplausos, 2 países que eran neutrales, entre comillas, a entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bravo, bravo Putin. Deberían de aplaudírselo. Si no hubiera sido por la guerra de invasión en Ucrania, Finlandia y Suecia seguirían siendo outsiders de la OTAN. Gracias Putin por 2 nuevos miembros en la OTAN. Y eso que lo que querías era disuadir a Ucrania de entrar en la OTAN. Igual lo consigues, da igual. Lo importante, al fin y al cabo, es que los países llamados neutrales tienen más gasto que los no neutrales en armamento. Y luego tendrán la protección, posiblemente, de países occidentales. Con lo cual, en la práctica, estará protegido no por el artículo 5, sino por una forma más sui generis de artículo 5 sobrevenido. Pero el ser neutral significará que habrá estándares OTAN en Ucrania, lo mismo que lo ha habido en todos estos años en Finlandia y en Suecia. Habrá industria armamentística impulsada en Ucrania,
Si ya la hubo en Sudáfrica con el apartheid, ¿cómo no la va a haber en Ucrania? Perfeccionada, con material de la OTAN, con dinero de países de la OTAN, no de la OTAN, pero países de la OTAN pueden financiar entrenamientos y armamentos en Ucrania. Recordemos que desde Rapallo de 1922-24 Alemania tenía dificultades para financiar su armamento por el Tratado de Versalles mismamente, pero Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no tenía sino un interés específico en superar las dificultades impuestas por el Tratado de Versalles y aláteres, le dijo a Alemania: ¿no tienes aviación? Te la entreno yo. En campos de aviación de Rusia. ¿No tienes buena arma submarina? Ni marina. Ven a Rusia y te la entrenamos aquí. Tanques, lo mismo. Armas químicas. A las afueras de Moscú están las raíces del Ciclón B. Pues si eso hizo la Unión Soviética, primero con la República de Weimar y después con la Alemania de Hitler hasta el Tratado de Brest-Litovsk de 1939, heredero del Pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939, quiere decir que lo que puedan hacer las democracias liberales para defender un país libre, soberano e independiente que simplemente quiere vivir y sobrevivir como es la Ucrania del siglo XXI, con la legitimidad que da el ser 30 años ya Estado independiente. Las elecciones, los procesos electorales, todo bien contabilizado y público. Por lo tanto, esa era la reflexión antes de iniciarse la guerra. ¿Qué objetivos podía ganar Rusia en la guerra que no pudiera conseguir con la paz y la negociación política y la presión política, y puede que con coerción militar, pero sin llegar a ser lo que ha sido después de no poner encubierto las posibilidades, sino de descubrirlas y encontrarnos con la realidad del ejército ruso como arma geopolítica de bluff, de castillo de arena, deshaciéndose. Y eso se simboliza en el hundimiento del crucero Moscú, del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Por eso deben de estar muy orgullosos los padres de los hijos que hacen estas cosas, que luchan por su país y que cumplen con su deber, pero con creces. Un orgullo de país, de patria ucraniana. Slava Ukraini. Viva Ucrania. Vivan los ucranianos, porque merecen toda la honra que en los siglos por venir les vayan a dar por lo que están haciendo, por su patria, por su gente, porque como decían los infanzones otomanos, no hay patria libre sin gente libre, y la gente es la que está siendo protegida por el ejército ucraniano con ese gran líder, ese presidente Zelensky. Slava Ukraini, Gora Ucrania, Askatuta. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.